Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar que vamos a realizar en el día de hoy en Global Suite Solutions, orientado a ese análisis del reglamento de la SBS, el 877, orientado a continuidad de negocio. Y para ello, pues vamos a contar con la presencia y la experiencia en este sentido de César Alonso, que es nuestro director de consultoría de la compañía, y por mi parte, que yo soy Martín López, Product Manager y Sales Executive de Global Suite. Comentar que a lo largo de la presentación, bueno, vais a tener disponible la posibilidad de ir identificando cualquier cuestión, cualquier duda que os vaya surgiendo y al final de la misma la resolveremos en este sentido. Y también el webinar para cualquier posible consulta en próximos días os vamos a mandar el vídeo de la sesión. Por comentaros un poquito primero de nuestra compañía en este punto, para quien no nos conozca, Global Suite Solution es tu solución en materia de riesgos, de seguridad, de continuidad, cumplimiento legal, auditoría, privacidad. Llevamos pues más de 10 años desarrollando nuestro producto Global Suite, que es nuestra solución GRC para todo el tema de gobierno, de riesgo, de cumplimiento de manera integrada. Y junto a ello llevamos más de 15 años de experiencia en todo tipo de proyectos de implantación, gestión y ese mantenimiento. Un poco nuestra forma de trabajar, pues ahí vemos algunos detalles sobre esas certificaciones que tanto la compañía como la infraestructura del producto tiene, orientadas por un lado al tema de transparencia corporativa, con compliance penal, con la ISO 37001 de antisoborno y otras pues en proteger cada vez más necesaria toda la información, toda la forma de trabajar de nuestros clientes y para ello contamos con esa ISO 27001 de seguridad de la información, ISO 22301 de continuidad de negocio y muy relacionada con esta SBS 877, ISO 20000 de servicios TI y ISO 9001 de calidad. Por comentar un poquito más los tres grandes pilares que forman Global Suite Solutions, por un lado, el software Global Suite, como comentaba, es una solución integral para poder llevar toda una compañía, todo el gobierno, todo el riesgo, todo el cumplimiento, alinearlo con aspectos de seguridad, de ciberseguridad, de continuidad de negocio e incluso con la parte de auditoría. Y, bueno, toda nuestra actividad va relacionada con este producto. Junto a ella, por supuesto, la consultoría auditoría. Somos expertos en diferentes normativas, llegamos a esa gran experiencia, ese know-how de más de 15 años implantando proyectos de todo tipo y también lo acompañamos de servicios avanzados, orientados a la posibilidad de modelar proyectos a medida, con diferentes fases, tanto del apoyo de esa rama de consultoría como de nuestros expertos en la solución de Global Suite, para poder automatizar las actividades que se realizan en el día a día de la compañía. Y bueno, sin entretenerme mucho más en este sentido, os dejo con mi compañero César Alonso que os dé esas claves para una adecuación a la SBS 877. Muchas gracias. Muy bien, gracias Martín. Buenos días a todos. Os voy a comentar un poco una presentación con las ideas principales y requisitos más importantes que nos pide la resolución SBS y, bueno, un poco comentaros la forma en la que tenemos de hacer este tipo de proyectos de implementación de un sistema de gestión de continuidad de negocio en una compañía. Bueno, partiendo de los antecedentes, he querido coger el primer párrafo del reglamento que nos remite a la resolución 272 que tenemos ya de hace tiempo y que nos indica que las empresas supervisadas cuenten con una gestión de riesgos y un gobierno corporativo adecuado. Dentro del mapa de riesgos que debe tener cualquier compañía, tanto riesgos operacionales como no operacionales, más de gestión horizontal y de soporte a esos procesos de negocio, en el mapa de gestión de riesgos resultante seguro que muchas de las soluciones a esa gestión de riesgos es la continuidad de negocio. Siempre sale y siempre hay que tenerla en cuenta. Y suele ser el origen de muchos proyectos para implantar un sistema de gestión de continuidad de negocio.
Por otro lado, tenemos como referencia internacional la norma ISO 22301, la última versión es de 2019, que es el estándar bueno, pues más utilizado a nivel mundial para implantar un sistema de gestión de continuidad de negocio. Es certificable además, así que bueno, en nuestra experiencia pues hemos ayudado a bastantes compañías a preparar su sistema de gestión para poderlo presentar a una certificación y conseguir ese certificado. Bueno, ¿qué es un sistema de gestión de continuidad de negocio? La definición que tenemos en el 877 es el sistema de gestión de la continuidad de negocio, es el componente de la gestión integral de riesgos que busca asegurar la capacidad de la empresa para continuar operando a niveles previamente establecidos ante la ocurrencia de una interrupción. Aquí es muy importante tener en cuenta que la continuidad de negocio siempre va referida a una respuesta más o menos inmediata. Inmediata en horas o días, no mucho más. Nunca será una respuesta de semanas o muchos días. Eso es lo que nos preocupa de la continuidad de negocio. Un proceso se queda detenido por un evento que ha sucedido y que lo ha parado y debemos de recuperarlo en un espacio de tiempo muy corto. Para ello, lo que nos propone el sistema de gestión es estar preparados ya, tener ya una solución a esa circunstancia, a ese evento. Una solución preparada, con la gente capacitada para poderla dar esa respuesta y probada, testada, para asegurarnos de que funciona. De esta forma, conseguimos garantizar la continuidad del proceso, la disponibilidad del proceso de negocio y la entrega de su producto o resultado final. Somos capaces de gestionar estas situaciones de crisis, sobre todo a nivel de respuesta operativa y de comunicación a todas las partes interesadas o grupos de interés de la compañía que se han visto afectados por el evento disruptivo y que debemos de, por supuesto, darles una respuesta a todos los niveles y durante todo el tiempo que dure la crisis. Y procurar siempre no improvisar, que es cuando tenemos el riesgo de que salgan mal las cosas y no lleguemos a recuperar nunca y la organización llegue a fracasar por culpa de un evento disruptivo. El reglamento nos pide, digamos, dos niveles de requisitos diferentes según sea el tipo de compañía que tenemos. El sistema general, que es el que vamos a ver un poquito más en detalle para la mayoría de las entidades, pero bueno, pues requiere un sistema simplificado con algunos requisitos menos de los del sistema general para bueno, pues esta segunda lista de tipos de entidades. Y adicionalmente, en empresas con concentración de mercados, según las circunstancias que marca la ley correspondiente, lo que nos pide son requerimientos de más, ¿vale? Aparte de los que piden el sistema general, añadidos algunos tipos de requerimientos, que también veremos hoy, a cumplir adicionales. Bueno, vamos a ver primero el sistema general, que tiene 6 fases. 6 fases sucesivas en el tiempo que habitualmente van en este orden, no se suelen solapar. Primero es el entendimiento de la organización. Ahora vamos a ver en detalle cada una de las fases. Entendimiento de la organización para saber exactamente dónde debemos dar la respuesta de continuidad de negocio. Diseñar nuestra estrategia, cómo vamos a prestar a responder y a prestar nuestra continuidad. Implementar esta respuesta, esta estrategia que hemos definido, probarla en la fase 4, la capacitación a todos los trabajadores afectados por nuestro sistema de gestión de continuidad de negocio y un periodo, vamos a decir, más continuo tras la implementación de mantenimiento
de revisión y actualización constante de nuestro sistema, porque un sistema que no lo mantenemos y no lo actualizamos se queda obsoleto enseguida y no sirve para nada el esfuerzo realizado. Además de estas 4 fases, lo primero que nos dice el reglamento es pues elaborar una política de continuidad de negocio que debe ser aprobada al más alto nivel, evidentemente alineada con los objetivos de negocio de la empresa y que nos sirva como marco y directriz para todo el sistema de gestión de continuidad, difundida a toda la empresa para que la empresa vea el apoyo y el liderazgo de la dirección en este sistema y su preocupación porque esto salga adelante. El otro pilar importante es que tengamos la función de continuidad de negocio dentro de la empresa, que haya un responsable, un comité, una figura líder en la función de continuidad de negocio. Se le asignen las responsabilidades y obligaciones que le tocan y que, por supuesto, efectúe el correspondiente reporte a la dirección sobre todo lo sucedido acerca de continuidad de negocio y del sistema de gestión en sí mismo. Si no tenemos clara esta función y alguien está asignado, tampoco tendrá éxito nuestro sistema de continuidad de negocio. Bueno, avanzando con las fases, primero, como vimos, es el entendimiento de la organización. Y para ello, fundamentalmente, hacemos 2 análisis diferentes. El primero es el análisis de impacto en el negocio. Se le conoce más con sus siglas en inglés, Business Impact Analysis, BIA. Casi nadie lo nombra con las siglas en español, que sería AIN. Normalmente se dice el BIA directamente. ¿Y qué es este análisis? Bueno, es un análisis que nos sirve para identificar los procesos críticos dentro de la organización. ¿Cuáles son estos procesos críticos? Bueno, los que requieren continuidad de negocio. Como decíamos antes, son los que ante un suceso disruptivo que los para y no se pueden prestar, interrumpe el desarrollo de estos procesos, el impacto es de tal magnitud que la empresa debe restaurarlos de forma inmediata para que el impacto no sea inabordable y la empresa, pues, digamos que pierda su valor, su sentido, sus clientes y su razón de ser. Por lo tanto, este análisis nos sirve para identificar cuáles de todos los procesos que se desarrollan en la organización son críticos desde el punto de vista de continuidad de negocio. ¿Dónde hacemos este análisis? Bueno, pues normalmente se parte de todos los procesos que presta la organización, porque a priori, bueno, podemos saber cuáles son ya críticos y no críticos, pero conviene hacerlo para todos con una metodología común para compararlos igual. Que sea un proceso financiero, un proceso más operativo, un proceso de recursos humanos, que no tienen nada que ver entre sí, pero el análisis y la comparativa del nivel de criticidad sea el mismo. ¿Quién debe hacerlo? Pues evidentemente el responsable del sistema de gestión de continuidad de negocio, pero con la ayuda de todas las áreas y departamentos de la empresa que le sirvan para, que son los que conocen realmente los procesos de negocio y saben el impacto que puede causar en caso de interrupción. ¿Cómo se hace? Bueno, pues identificando, en caso de parada del proceso, qué impactos de todo tipo pueden suceder. Impactos financieros, regulatorios por incumplimientos de leyes, incluso contratos con nuestros clientes, reputacional, de imagen, de marca, sobre el público en general y, por supuesto, los propios objetivos de la organización. ¿Cuál es el resultado? El resultado que obtenemos para saber si un proceso es crítico se basa en 2, sobre todo en un tiempo, que es el PMTI, el periodo máximo tolerable de interrupción. MTPD son las siglas en inglés, que lo vais a ver también si conocéis la ISO 22301. Este periodo es el resultado del análisis y cuanto más pequeño sea este tiempo, más crítico es el proceso, ¿vale? Es el tiempo máximo que la organización aguantaría con el proceso parado antes de que su impacto sea completamente inabordable.
También identificamos como resultado del VIA el TOR, el tiempo objetivo de recuperación, en inglés el RTO. Es el tiempo en el que nosotros es menor que el anterior, que el PMTI, y en el que nos marcamos como objetivo para recuperar el proceso activando nuestros planes de continuidad, que ahora veremos y que ahora elaboraremos. Y aprovechamos también el análisis, el VIA, para identificar todos los recursos necesarios en cada proceso. ¿Por qué hacemos esto? Porque es sobre lo que hacemos el siguiente análisis, el análisis de riesgo. Vamos a identificar sobre los procesos, sobre cada proceso crítico que nos ha salido en el análisis de impacto, qué posibles recursos, puntos únicos de falla puede haber. Por ejemplo, si tenemos un proceso que utiliza 4 aplicaciones de software, puede ser que solo una de estas aplicaciones sea crítica desde el punto de vista de que si cae y no la podemos utilizar, el proceso lo tenemos que parar, no podemos seguir trabajando. Pero si cae alguna de las otras 3, pues igual no nos para porque podemos seguir de otra forma y ya recuperaremos y actualizaremos la información cuando vuelvan a estar operativas. Entonces aquí, en este análisis, es lo que identificamos. Estos recursos, no solo tecnológicos, pueden ser recursos de proveedores, pueden ser instalaciones, pueden ser personas, información, cualquier tipo de recurso que hemos identificado como necesario en nuestros procesos, lo que nos falle. Entonces, en este análisis vamos a ver qué consecuencias tiene que estos recursos fallen para identificar cuáles son estos recursos críticos y qué situaciones son las que realmente nos preocupan desde el punto de vista de continuidad de negocio. De nuevo, es el responsable del sistema, junto con todas las áreas implicadas, las que debe hacer el análisis y habitualmente se alinea con la metodología y el proceso de gestión del riesgo que ya pueda tener la empresa. En caso de que no tuviese la empresa definido esta función de gestión del riesgo, bueno, se podría definir una metodología específica para continuidad de negocio. Y al final el resultado es que tenemos los eventos, las amenazas que me provocan la indisponibilidad de estos recursos críticos sobre los procesos críticos que identificamos en el VIA. De esta forma, tras la realización de los 2 análisis, sabemos exactamente a qué eventos debemos dar respuesta desde el punto de vista de continuidad. Y podemos avanzar a la fase siguiente, al diseño de la estrategia. Hemos identificado ya los escenarios que nos preocupan, también llamados escenarios de desastre, estos puntos únicos de falla en los procesos críticos. Debemos definir estrategias, tanto preventivas como recuperación. Preventivas normalmente van asociadas a redundancia y alta disponibilidad. Pero por poner un ejemplo diferente, podría ser, por ejemplo, si nos preocupa el fuego en algún tipo de instalación donde tenemos trabajando a la gente. Una estrategia preventiva sería que el sistema de detección y extinción del fuego pues fuese óptimo, ¿no? Igual no tenemos este sistema instalado en la sede y sería una estrategia preventiva pues realizar este proyecto de instalación para que en el caso de fuego, bueno, pues se detecte de forma temprana e incluso se llegue a extinguir y no tengamos impacto, o al menos un impacto tan grande en la instalación y al poco tiempo, a las horas, se pueda volver a seguir trabajando. Aparte de, bueno, pues pensando más en tecnología, estrategias como redundancia de equipos, dispositivos, información y alta disponibilidad de los mismos. ¿Vale? Nos pide aquí la ley, el reglamento, perdón, que para nuestro data center la redundancia geográfica esté auditada por un tercero para garantizar que realmente es eficaz esta redundancia geográfica en el data center alternativo.
Y bueno, acaba de salir la SBS 504 hace muy poquitos días respecto de seguridad de la información, que bueno, podremos hablar otro día sobre requisitos de seguridad de la información, pero digamos que son medidas preventivas de seguridad que debemos de fijarnos en esta 504 para implementar y prevenir posibles situaciones para no terminar con un impacto mayor. Y por supuesto las estrategias de recuperación, que son las que más nos importan porque son las que luego vamos a desarrollar. Para cada escenario, suponiendo que la parte preventiva, bueno, pues no teníamos o no ha sido eficaz y ha ocurrido el desastre, se ha materializado y el proceso se ha interrumpido, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar? Pues en el ejemplo del data center, si se nos ha incendiado el data center que tenemos, pues ¿qué hacemos? Tenemos otro data center alternativo en otro site de la empresa. Tenemos la posibilidad de externalizarlo a un proveedor de data center. Podemos llegar a un acuerdo con otra empresa para utilizar sus instalaciones. ¿Cuál es digamos, la estrategia mejor que debemos de hacer? Definimos la estrategia en esta fase y en la siguiente, en la implementación, lo que hacemos es desarrollarlo. Una vez que tenemos claro cuál es la mejor solución, desarrollémosla. Y para ello lo hacemos a través de planes. Y tenemos, bueno, diversos tipos de planes. El plan de gestión de crisis es único habitualmente por la compañía y es el primero que se activa cuando se detecta un evento disruptivo, un desastre. Lo que hace es este proceso de escalado y convocatoria del comité de crisis, que será el que tome todas las decisiones a partir de ese momento en que se convoca. Sobre todo las de comunicación, que hablábamos antes, con todos los grupos de interés y partes interesadas, clientes, proveedores, trabajadores, reguladores, la autoridad reguladora, competencia, ciudadanos, que igual lo que tenemos es un fuego muy importante, todo lo que medios de comunicación, por supuesto, que es casi lo más reputacional. Todas esas comunicaciones las va a comandar el Comité de Gestión de Crisis. Bueno, el plan de emergencia, si tenemos algún problema en el edificio, en los edificios, en las instalaciones, si hay que evacuar a las personas. Y luego los planes de continuidad. Aquí tenemos planes de continuidad de los procesos para que vuelvan a ser operativos y específicamente, cada vez más importante, la tecnología está en todos los procesos que realizamos en nuestro sector y debe tener sus planes, bueno, pues específicos de recuperación, bueno, pues en la medida en que tengamos las estrategias definidas. Y estos planes deben incluir la vuelta a la normalidad. El ejemplo es si nos vamos a un data center alternativo, muy bien, este data center, por lo que sea, igual no tiene las mismas prestaciones que el original, pero una vez que hemos salvado la situación, estamos funcionando en el data center alternativo con un nivel de servicio igual un poco menor al habitual, tenemos que volver a la normalidad, volver a construir, alquilar, comprar un data center nuevo con las prestaciones que teníamos para volver a operar con el nivel de servicio original, ¿no? Esto es la vuelta a la normalidad. Y las fases últimas, bueno, pues evidentemente escribimos los planes de desarrollo de las estrategias, los planes de recuperación y de continuidad, y bueno, pues escribir en un documento seguro que vamos a cumplir con los tiempos que nos hemos fijado y el nivel de servicio que pretendíamos, pero hay que probarlo para ver que realmente es así. Evidentemente, con simulaciones, cada vez deben ser más reales hasta que tengamos la madurez suficiente, normalmente con más de unos cuantos años de práctica, para llegar a hacer una prueba real. Sobre todo, tener un programa donde se indiquen todas las pruebas que podemos hacer,
un plan normalmente anual que indique del programa qué pruebas vamos a hacer ese año y el registro correspondiente que me diga el resultado de las pruebas, que debemos de tener dos OKs en cada prueba. Un OK de se ha conseguido restaurar el proceso y vuelve a funcionar, y el segundo OK de lo hemos hecho en el tiempo objetivo que nos habíamos fijado. Cuanto uno de esos dos OKs no sea bueno, la prueba no tendrá un resultado bueno y tendremos que revisar nuestro plan. La siguiente fase, bueno, pues capacitación y creación de cultura de continuidad de negocio dentro de la organización. Evidentemente, todo el personal involucrado tiene que estar capacitado al nivel en el que tenga que intervenir dentro del sistema de gestión. Integrar la continuidad en la organización para que todo el mundo detecte, escale, registre y avise de cualquier tipo de incidente y sepa reaccionar al respecto. Incluso si tiene nuevos proyectos dentro de su área que tengamos que incorporar en nuestro sistema de gestión, aunque solo sea para hacer el primer análisis de impacto, ver si son críticos o no. Y a partir de ahí veremos. Y como decíamos al principio, pues revisar y actualizar constantemente nuestro sistema, porque en cuanto dejemos de hacerlo se quedará obsoleto y ya los planes no nos servirán, no restaurarán los procesos al nivel que queramos ni en el tiempo. Perdón. El sistema simplificado, considerando las mismas fases, tiene algunos requisitos menores, ¿vale? El entendimiento no me pide considerar igual de formalmente los dos análisis. El diseño sí que me pide las estrategias y tener un data center alternativo, eso es así, aunque no es necesario que esté auditado por un tercero independiente. Y la implementación de las estrategias, el comité de crisis, que es fundamental, con los criterios de activación y los lineamientos para las decisiones, sobre todo de la activación de los planes y la comunicación. Los procedimientos de recuperación, todos los planes, eso es fundamental. Las pruebas, también tenemos el ciclo de 3 años para validarlo. La capacitación no hace hincapié en el tema de la cultura general. Y la revisión, bueno, hay que tener el sistema actualizado porque si no, como decimos, no sirve esto. Da igual que tengas menos requerimientos. Y por otro lado, las empresas de alta concentración de mercado, los requisitos que tienen de más, bueno, son bastantes. Por destacar algunos, hay que considerar otro tiempo más, que es el POR, que es el punto objetivo de recuperación, que va asociado a la información. ¿Cuánta información tolera la organización perder en caso de una interrupción, de un desastre, pero medido en tiempo? ¿Vale? Hemos perdido la última hora de datos, las últimas 2 horas de datos. Eso es a lo que va asociado este tiempo, que debemos de estimarlo en los días. El data center alterno debe ser capaz de recuperar todo lo priorizado y, bueno, sobre todo lo que hace más énfasis es en la redundancia. Instalaciones alternativas redundadas, información alternativo, backup de las personas miembros del comité de crisis, comunicaciones redundantes, redes redundantes, todo hace énfasis en esta redundancia activo-activo para estar mejor preparados y que nuestra respuesta sea, por supuesto, más rápida y eficaz. Otro punto importante que nos pide el 877 son los reportes que hay que elaborar cuando se produce realmente una interrupción, un evento, un desastre. Nos define que un evento interruptivo, bueno, también tenemos, no he dicho, perdón, niveles según sea el tipo de compañía, ¿vale? Un evento interruptivo es la suspensión de entrega del servicio por un tiempo mayor que el TOR, ¿vale? O simplemente que se ha considerado activar el plan de gestión de crisis. Hay que informar a la superintendencia en un plazo de un día hábil. Y para las
empresas, o sea, el requisito más restrictivo para las empresas con concentración de mercado, informar en 4 horas por interrupción. Los 10 días hábiles hay que emitir un informe detallado con todo lo que ha pasado y cómo se ha respondido. Y hay que implementar indicadores cada 3 meses. Bueno, hay unos obligatorios que vienen en anexo 1 del reglamento. Bueno, ¿cuáles son los retos habituales que nos solemos encontrar en las empresas que inician la implantación de este sistema de gestión? Bueno, pues sobre todo que no lo han hecho antes. No tienen experiencia en sistemas de gestión de continuidad de negocio. Bueno, la solución es fácil. Contratar a alguien que sí que tenga esta experiencia porque haya hecho esta implementación antes en otra entidad de similares características, o contratar a una consultora que nos ayude y nos acompañe en esta implementación, nos enseñe para que cuando termine el proyecto nos haya trasladado el conocimiento y podamos seguir nosotros manteniendo el sistema de gestión ya sin depender de nadie externo. Falta de apoyo de todas las áreas, unidades de negocio, departamentos, etcétera. Aquí necesitamos el liderazgo de la dirección. Es lo primero que hemos visto, la política y la creación de la función de continuidad de negocio. Sin esto, está condenado al fracaso el sistema de gestión y no nos servirá. Información en distintos sistemas con duplicidades. Al final tenemos mucha información de muchas áreas, análisis, sobre todo en la parte de los análisis. Siempre vamos a recomendar centralizar todo en una herramienta. Nos va a aportar eficacia, reducción de tiempos, optimización y, por supuesto, trazabilidad, que sabemos de un proceso si es crítico o no, qué recursos tiene, cuáles son críticos para cada uno, qué planes tenemos, qué estrategias, qué pruebas hemos hecho. Toda esa trazabilidad la necesitamos y una herramienta nos la da. Y no dejo de repetir el tema de la obsolescencia del sistema, la actualización continua y, por supuesto, hacer una auditoría periódica para tener la constatación de que es válido el sistema y no nos dejamos nada. Bueno, pues evidentemente nosotros recomendamos la utilización como herramienta de Global Suite. Ahora Martín nos va a hacer una pequeña demo de cómo funciona Global Suite y cómo nos da respuesta a todas las fases que hemos visto dentro de la presentación, ¿vale? Y como conclusión final, bueno, pues los puntos más importantes a la hora de abordar la implementación de un sistema: tenemos que tener a nuestra dirección concienciada y sabiéndose el líder de esta iniciativa. Tenemos que tener creada la función de continuidad de negocio dentro de la organización, con sus responsabilidades, y que tenga la directriz desde dirección de implementar el sistema. Necesitamos la ayuda de todas las áreas y todas las unidades de negocio y departamentos para que esto funcione. Si trabajamos en modo isla, no va a funcionar y no seremos capaces de que el sistema sirva. Utilicemos una herramienta, Global Suite, para tener toda la información del sistema, trazabilidad y saber que no nos dejamos nada, tenemos todo considerado y al mismo nivel. Y, por supuesto, el ciclo continuo de actualización y mejora para que el sistema se mantenga actualizado y sea útil, y que no ocurra, que ocurre con cierta frecuencia, que se realiza el proyecto de implantación, trabajamos muy bien, pero luego se pierde la actualización y el trabajo que se ha hecho pues hay que tirarlo a la basura porque no sirve para nada. Muy bien, pues termino ya la presentación y voy a dar paso a Martín para que bueno, pues os pueda hacer una demo de Global Suite y que veáis trasladado a una herramienta todo lo que hemos visto. Martín, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, César. Bueno, continuando un poquito justo en esta línea, ¿vale? Lo que vamos a hacer es mostraros un ejemplo de cómo podríamos agilizar y llevar de una manera pues, mucho más sencilla la adecuación de esta normativa SBS 877. Entre los puntos que ha comentado mi compañero César, bueno, uno de los principales es ir identificando esa planificación,
por un lado, vamos a poder plasmar cómo es nuestra compañía, si tenemos diferentes entidades, qué servicios, qué productos, del mismo modo poder ir llegando a un nivel de detalle de procesos, actividades y, como ahora más tarde veremos, incluso detallar todo nuestro inventario de activos. Con ello, ¿qué vamos a poder hacer? Bueno, poder identificar y definir el alcance que vamos a tener dentro de esta implantación del sistema de gestión de continuidad de negocio, ¿vale? En este sentido, esa adecuación concretamente a la SBS 877, poder detallar toda la estructura a nivel de objetivos, esa gestión de roles, responsabilidades, competencias y funciones e incluso comités de decisión para toda la planificación. Y dentro de ello vamos a contar con la posibilidad ya de llevar un seguimiento detallado de esa regulación, de ese reglamento de la SBS 877 que vamos a tener dentro del sistema. También, bueno, pues aprovechamos para comentar que es posible una integración de prácticamente cualquier normativa que nos dictamina esta SBS 877 o incluso alguna otra regulación adicional. Concretamente, bueno, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir contar con todo ese conjunto de actividades que tenemos que realizar dentro de la organización. En este caso, pues vemos uno de los puntos que nos dictamina la norma es identificar ese inventario de productos, de servicios, todo el detalle a nivel de poder ir identificando esos análisis de impacto en el negocio. Nos va a permitir detallar el estado en que se encuentran dentro de la organización y poder ir haciendo ese seguimiento detallado y esa futura actualización de una manera mucho más sencilla, ya que contaremos dentro del sistema con toda la documentación, incluso con los informes que la propia solución nos va a permitir descargar, y alinearlo con los controles que nosotros vamos a ir implementando en la compañía. En este sentido, pues esa identificación y revisión de análisis de impacto del negocio, que nosotros vamos a poder ir viendo ese requisito que efectivamente se está implantando o no dentro de la compañía, en qué consiste, responsables, incluso podemos ir evaluando para saber esa madurez o esa efectividad, eficacia que tenemos dentro de la organización en este control, poder ir midiendo esos indicadores de la implementación, acciones que nos ayuden, pues no solo en la propia implementación inicial, sino poder mantenerlo, poder ir realizando diferentes revisiones, trimestrales, anuales, mensuales, como nosotros las vayamos planificando, y que el sistema se encargue de que todo se vaya cumpliendo en dichas fechas. Poder incluso ver que con este control, qué mitigamos, qué riesgos mitigamos dentro de la compañía, que ahora veremos más detalles sobre ellos, y por supuesto una visión más allá también es la posibilidad de saber cómo la implementación de un control, como es el de tener ese análisis, esa revisión del impacto del negocio, de los procesos de la organización, poder ver incluso cómo nos permite no solo adecuarnos a la SBS, sino también a la ISO 22301, es decir, tener una visión transversal de las diferentes normativas que tenemos dentro de la compañía y su relación con los controles que nosotros tenemos implantados. En todo este seguimiento, bueno, pues dentro de la propia normativa, esos informes, ese avance lo vamos a poder tener controlado, nos va a permitir ver cómo estamos respecto a la normativa, incluso poder obtener diferentes gráficas de qué artículos estamos cumpliendo, cuáles no, en qué estado se encuentran todos ellos, y poder planificar ese camino que tenemos dentro de la organización para adecuarnos, para ir cumpliendo ese conjunto de fases, ¿vale? En este caso, pues contamos con esa SBS 877 que nos va a dar una visión de qué puntos, qué requisitos que nos dice la normativa ya cumplimos a día de hoy, y del resto nos va a permitir ir identificando acciones, tareas concretas con el fin de que a cada responsable el sistema le vaya haciendo un seguimiento, un aviso de que efectivamente debe implementar estas tareas dentro de la organización y nosotros tener una visión transversal si estamos cerca de esos objetivos, lejos, en qué fase, bueno, de adecuación y más sobre todo con las fechas que tenemos a final de año estamos. Continuando, bueno, un punto muy interesante es poder ir plasmando también y tener un enfoque de qué proveedores tenemos dentro de la compañía. Este punto pues, nos va a permitir luego identificar de todos ellos qué proveedores alternativos tenemos, qué proveedores críticos, qué riesgos, qué controles tenemos derivados de estos proveedores y en cualquiera de ellos poder ir realizando una evaluación constante, una evaluación a nivel de esas condiciones que tenemos firmadas, de esos SLAs, esos niveles de servicio, de esa disponibilidad que nosotros podamos identificar y del mismo modo poder tener relacionado posibles incidencias, posibles no conformidades, todo con flujos automatizados para tener una gestión mucho más activa, más viva
de todos ellos y tomar decisiones. En este caso, pues podemos incluso optar por cambiar de proveedor debido a varios incidentes, a varios sucesos, a varios riesgos que no podamos asumir dentro de la organización. Continuando en esa fase, bueno, plasmamos esa estructura inicial de cómo es la compañía. Un punto fundamental, ese análisis de impacto del negocio, ¿vale? Donde vamos a poder ir viendo qué es lo más crítico en la compañía para así tomar decisiones. En este ejemplo, bueno, pues nos hemos basado en un producto que tendría esta compañía, que es una aplicación de inversiones, donde nosotros contamos con una plantilla que es totalmente adaptable a la forma de trabajar que identifiquemos y que nos permite detallar qué impactos tenemos en función de esa parada de la propia aplicación, nos permite ir obteniendo ya los tiempos, esos tiempos que hablábamos anteriormente, el MTP, el PMTI, MTP en sus siglas en inglés, el RTO, el RPO, todos esos términos, todos esos tiempos que nos va a permitir ver el sistema e incluso identificar posibles pérdidas, posibles adecuaciones o en este caso incumplimientos normativos, todo el detalle a nivel de periodos críticos, poder identificar también aspectos como puede ser la confidencialidad, integridad y disponibilidad, que va muy en relación con esa normativa con la 504 que ha salido recientemente y sobre todo pues poder saber cuáles son los puntos críticos de la organización para planificar o para definir nuestros planes de continuidad, de recuperación y de gestión de crisis, es decir, nuestros planes de emergencias. Aquí, pues toda esa información, cuanta más información podamos ir recolectando dentro de la compañía y tengamos identificada, pues será mucho más sencillo tener un plan robusto, como puede ser, pues saber en este caso qué activos tenemos críticos, qué proveedores tenemos críticos que afecten a esta aplicación de inversiones. Y para la captura de información, sobre todo, bueno, pues no solo una captura inicial, sino mantener vivo un sistema de gestión de continuidad de negocio, uno de los puntos fundamentales que nos permite tener una solución como Global Suite es la posibilidad de enviar encuestas, que son formularios que llegan por correo electrónico a todas las áreas de la organización, para que nos completen ese formulario que nosotros hemos creado con el fin de que inicialmente nos completen la información sobre esos vías y en un futuro nos los vayan actualizando. Incluso pues, derivado de ciertas situaciones, como puede ser pues, la situación que tenemos actualmente debido a la pandemia, podemos enviar encuestas masivas, tanto para actualizar nuestros vías como para actualizar nuestras matrices de riesgos y que sea de una manera mucho más sencilla el tener ese punto adaptado. Continuando en todo este proceso, bueno, pues una visión muy importante es saber cómo está la organización, poder ir viendo todo el detalle de esos tiempos que tenemos dentro de la misma, es decir, esos RTOs, esos RPOs, de qué vienen derivado, cuál es la estructura que tenemos dentro de la organización, esos activos de información. Y en cualquiera de ellos, nosotros vamos a poder ir detallando, bueno, cómo es la estructura de la organización, qué activos de información, dónde se encuentran, qué dependencias tenemos, qué personal accede, si tenemos esos proveedores alternativos o incluso CPDs duplicados, redundados, para que no tengamos ningún problema en todo el proceso, también nos va a permitir la solución llevarlo de manera integrada e incluso también solicitarlo a través de las encuestas. En cuanto a los análisis de riesgos, tendremos la posibilidad de tener y analizar todo lo que queramos. En este ejemplo, pues lo que hemos continuado es ese análisis con la aplicación de inversiones, donde veremos todo el detalle de qué amenazas, qué vulnerabilidades, con los responsables, probabilidades, impactos, e incluso poder ir evaluando qué madurez tienen los controles de la organización. Y en todos ellos también contamos con metodologías que nosotros mismos vamos a poder modelar. En este ejemplo tenemos como una serie de controles muy efectivos, nos dan como que el riesgo de la compañía pues se ha mitigado. Toda esa información, la solución nos va a permitir llevarla, tener un seguimiento, qué planes de acción, qué planes de tratamiento, qué costes, qué inversiones se van a hacer dentro de la organización para mitigar esos riesgos, controles que a día de hoy ya sí que estén implementados, incluso con esas evaluaciones que nosotros podamos ir definiendo totalmente customizable, así como KRIs, APIs orientado más a otros aspectos como activos, el sistema nos va a permitir ver esa trazabilidad. Por supuesto, en el día a día, pues obtener cómo se encuentra nuestra organización. Contamos con múltiples gráficas, informes relacionados para saber en todo momento cómo se encuentra nuestra compañía y cómo debemos seguir operando dentro de ella, cuál es nuestro apetito de riesgo, nuestro nivel de riesgo aceptable, poder ir teniendo toda esa trazabilidad y poder ir definiendo informes en este sentido que nosotros mismos configuraremos, saber qué aplicaciones tenemos, qué riesgos, de qué tipologías son, qué controles o planes de acción estamos elaborando y, como digo, pues todo ello poder adaptarlo a vuestra forma de trabajar. En este proceso,
bueno, pues una tarea muy importante también es poder planificar, una vez que nosotros ya sabemos que hay dentro de la compañía, pues esos planes de acción, esos planes de tratamiento. Para ello la herramienta nos va a permitir ir definiendo esos controles a implantar dentro de la organización. No solo el propio control, sino planificar qué vamos a hacer dentro de este año, qué controles se van a implementar, qué responsables van a tener que participar e incluso costes relacionados. Podemos contar también con catálogos que ya vengan dentro del sistema para que nos permita la solución y nos recomiende controles que podemos ir implementando en función de los riesgos que tengamos en la compañía, también basados en ese 504, pues en ese sentido vamos a poder ir teniendo esa mayor información y, por supuesto, hacer un seguimiento pues mucho más detallado de cómo vamos en ese avance dentro de la compañía. Contar con históricos, poder tener esa trazabilidad de cómo hemos ido mejorando a lo largo del tiempo y obtener informes de 2019, de 2020, de 2021, de las diferentes fases que nosotros hayamos identificado. Otro de los puntos que comentó mi compañero César es, por supuesto, pues esas estrategias que vamos a llevar dentro de la organización. Poder identificar qué estrategias vamos a planificar, si son aceptadas, si están implementándose, en qué estado se encuentran todas ellas. Por supuesto, apoyar a esa formación, a esa concientización dentro de la organización, qué cursos se van a dar, en qué vamos a formar a todo el personal y cómo se van a ir renovando y actualizando toda esa información que vayamos trasladando. En el día a día, bueno, pues una vez que nosotros identifiquemos que hay crítico en la compañía, podremos definir qué escenarios de desastres tenemos. En este caso, bueno, podemos tener un escenario de desastre natural, como puede ser algún problema en las oficinas centrales, qué puede verse afectado a nivel de activos dentro de la organización si ocurre un desastre de este tipo, qué procesos, qué servicios, qué productos se pueden ver afectados e incluso qué riesgos se podrían materializar. Es decir, nos da una visión general de si se produce un escenario de este tipo, cómo afectaría a la organización. Lo mismo ocurriría para escenarios de crisis. Nos va a permitir definir si tenemos un ciberataque, si tenemos un temblor, una explosión, una huelga, alguna situación orientada a la salud, lo vamos a poder planificar y todo ello, una vez que sepamos qué afectación tenemos, tendremos la posibilidad de detallar todos nuestros planes de continuidad, trabajar en ellos, poder identificar en qué van a consistir nuestros planes, pues en este caso un plan de continuidad, orientado a la sede principal, poder definir toda la configuración de nuestro informe, pero no solo eso, sino poder mantenerlo, definir para qué desastres o escenarios nos permite utilizar este plan de continuidad, qué procesos, qué productos, qué servicios, en este caso, daría continuidad el propio plan e incluso todo el detalle a nivel de qué objetivos tenemos con sus anexos, sus actas, sus reuniones del comité que se hayan quedado dentro del propio sistema y a partir de ahí nosotros podamos ir planificando una respuesta a todos estos planes de continuidad con nuestros planes de recuperación y de gestión de crisis. En este ejemplo, un punto importante, una vez que tengamos identificado todos nuestros planes, es pues fundamental poder probarlos. ¿Qué tenemos aquí? Una opción como es la del programa de pruebas, donde nosotros mismos podremos hacer un simulacro en tiempo real. En este caso es un plan, un simulacro que tenemos a día de hoy activo, una serie de tareas, de fases, desde la reunión del propio comité de crisis para saber qué plan concreto se va a activar, qué decisiones se van a tomar. Todo lo podemos tener secuenciado, aprobado y que podamos simularlo para saber si nos vale realmente, es decir, que tengamos esas garantías de en caso de tener que activarlo, pues funcione. En este sentido, vemos cómo el conjunto de tiempos, la mayoría se están cumpliendo, otros los que están en rojo en este sentido, pues la solución nos está dando puntos en los que no estamos cumpliendo con lo que estaba planificado y podremos ir dejando todo el análisis dentro de esta sección donde nos da una visibilidad en tiempo real de qué ocurre con nuestro simulacro, también lo haría en una situación real, pero en este sentido, cómo nosotros estamos en mitad de un simulacro, está el 82%, qué tareas tenemos dentro de plazo, fuera de plazo, es decir, probar realmente un plan que se ha producido, una situación que se ha simulado dentro de la compañía y contar con un panel que nos va a decir incluso lo que nos queda de tiempo para dar continuidad, para recuperar en este sentido o para gestionar la crisis que se ha activado. Aquí tenemos esos tiempos límite que, como digo, son muy útiles para poder probarlos, para poder simularlos y estar preparados ante una situación real que podremos ejecutar con Global Suite. También, del mismo modo, en ese proceso de mejora continua, vamos a contar con acciones planificadas, con correctivas, preventivas, de mejora, con flujos, con plazos,
para llevar esa mejora de una manera pues mucho más sencilla, y en todo este proceso poder también identificar y tener planificado esas incidencias derivadas de ciertas situaciones que ocurran dentro de la organización, con nuestros escalados, con nuestros análisis, donde incluso hasta una situación como puede ser una gripe detectada en un alto porcentaje de personas de la compañía, nosotros podamos contar con una plantilla que habremos adaptado totalmente automatizada de qué fases y qué responsables tienen que ir analizándola, y que incluso en función de los criterios que vayamos marcando, el sistema nos permita activar nuestro plan de emergencia sanitaria, nuestro plan de gestión de crisis, nuestros planes de recuperación, de continuidad, y que en tiempo real podamos gestionar. Del mismo modo, ¿qué afectación tenemos en caso de que ocurra un incidente de este tipo o en este concreto? Bueno, hemos tenido una variación de nuestra matriz de riesgos derivado pues a este problema que hemos tenido con el personal, e incluso tenemos la posibilidad de derivarlo en ciertas situaciones, como puede ser reevaluar nuestras matrices de riesgos, evaluar los eventos de pérdida económica que tengamos derivados de este incidente, o incluso tener una serie de acciones también correctivas y preventivas orientadas a revisar nuestros planes de continuidad y recuperación sanitaria. Es decir, tenemos esa posibilidad de una mejora continua, de un sistema automatizado que nos ahorre muchísimo tiempo en la gestión. De todo el proceso, por finalizar con esta visión inicial, bueno, podremos, dada una situación de crisis dentro de la compañía, poder gestionarla de manera global dentro de Global Suite, con la posibilidad de tener un panel general que ya nos da información muy útil a nivel de los impactos que tengamos, tanto reputacional, operacional, económico u otros, tener la posibilidad de tener la información ya de un vistazo, como puede ser información útil de dirección general, de stakeholders, de proveedores, qué objetivos principales tenemos y todas las tareas que se están realizando a día de hoy, cuáles están finalizadas y cuáles están en proceso. En este caso, bueno, pues se ha puesto a salvo todo el personal de complejo, se han activado sistemas de emergencia, es decir, poder tener una visión y que la propia solución vaya avisando a los primeros responsables y en caso de que estos no avancen, a los sustitutos. Por último, de todo nuestro sistema de gestión de continuidad de negocio y de esta SBS 877, vamos a poder irlo alineando a todos los objetivos que nos hayamos marcado en esa planificación inicial y medirlo a través de indicadores que nosotros mismos podremos modelar, orientados a los propios planes, a los activos, a los vías, a nuestros vías, todo el avance que nosotros queramos ir determinando y podamos o nos permita analizarlo en tiempo y forma. Del mismo modo, tener un mapa estratégico global de la organización, donde no solo para este sistema de gestión de continuidad, sino incluso cualquier otra normativa o objetivos que tengamos dentro del área o de diferentes áreas de la organización, podamos llevar un seguimiento pues mucho más detallado. Y bueno, en principio era lo que queríamos daros junto con, sobre todo, la explicación de César, es que tuvierais esta visibilidad de qué nos permite una solución como Global Suite, sobre todo en esa agilidad a la hora de la implementación y, por supuesto, pues el posterior mantenimiento de un sistema como puede ser esta SBS 877. Y bueno, sobre todo, muchas gracias a todos los asistentes. Vamos a pasar al turno de preguntas en este sentido. Vamos a ver los detalles. No sé si César está por ahí. Entiendo que sí. Aquí estoy. Muy bien. Bueno, pues una de las primeras es ¿cuánto se tarda en realizar una implementación de este tipo? No sé si César, comentas tú ahí un poquito. Sí. Bueno, evidentemente depende de la organización, pero es un proceso largo, de varios meses, porque hay que hacer todas las fases, hay que hacerlo bien. Como hemos dicho, el alcance debe ser de la organización a nivel global. Por lo tanto, vamos a poner un rango de 8 a 12 meses para realizar el proyecto y que esté finalizado cumpliendo todos los requisitos que nos pide el reglamento. Incluso si queremos ir más allá y cumplir con lo que nos pide la norma ISO, pues igual un poquito más. Ok, perfecto, muchas gracias. Otro de los puntos que comenta es los informes que se tienen que reportar, permite esa descarga de información. Bueno, esto entiendo que será orientado a la propia solución. Sí, la herramienta permite en todas las opciones descargar la información, incluso, bueno, opciones como puede ser las incidencias, que será uno de los puntos que tendremos que reportar,
pues nos permite ir definiendo las plantillas que nosotros queramos y poder ir identificando esos campos que vamos a ir completando y, por supuesto, descargarlos, así como, por ejemplo, las alertas para esos plazos que tenemos de envío y de comunicado a la SBS, pues también lo podremos customizar. Otro de los puntos es cuánta implicación del personal de nuestra compañía se necesitaría para adecuarse. Entiendo que también me ha orientado a esa parte de apoyo Sí. de la consultoría. Bueno, aquí debemos de diferenciar a quien sea el responsable del sistema dentro de la organización y al resto de áreas y unidades del negocio. El responsable, evidentemente, va a tener un papel protagonista dentro de la implementación. No será tampoco necesario su implicación al 100% en el proyecto, le quedará tiempo para hacer otras cosas, pero sí va a tener una implicación de más de la mitad de su tiempo, sin ninguna duda. Y luego las áreas, bueno, evidentemente contando con que el área es un proceso crítico, tiene algún proceso crítico, normalmente nosotros cuando hacemos un proyecto intentamos ser lo menos invasivos posible con las áreas que ya sabemos que tienen otras preocupaciones, otras tareas que hacer y esto no es lo más importante para ellos. Entonces, bueno, intentamos que solo sean en cada fase de la implantación, los análisis, luego el desarrollo de los planes, tener reuniones con ellos para recopilar toda la información necesaria y luego trabajar nosotros junto con el jefe de proyecto en back office, luego que sí que les pedimos que nos revisen bueno, pues el resultado del análisis, de cualquiera de los dos análisis, o los planes o las estrategias en primera instancia que hemos preparado con la información que nos han dado. De esta forma, su implicación son reuniones donde vienen a contarnos lo que ya saben, lo que hacen, no tienen que preparar nada antes ni les queda tarea, y luego revisarnos el resultado de lo que hemos hablado en esa reunión, puesto en un formato más formal de cara a que sea parte del sistema de gestión. Entonces no será mucho tiempo y sobre todo que no será mucho tiempo seguido, porque en todo caso se hace primero el análisis a toda la organización y hasta que se vuelve con el mismo área, pues se tardan unas semanas. Entonces no es un tiempo que les vamos a pedir excesivo ni mucho menos. Ok, perfecto, muchas gracias. Otro de los puntos que nos comentan es dónde podemos solicitar un costo de un acompañamiento. En este sentido, bueno, entiendo que os podéis poner en contacto con nosotros a través de la propia web o incluso ahí al final del formulario que va a aparecer, pedirán si queréis que os contactemos para algún tipo de duda o alguna cuestión adicional. Sin problema, pues sería ver el alcance, entiendo, César, en ese sentido y evaluar, bueno, qué es lo que necesitan, planificar un poquito todo el detalle del proyecto y a partir de ahí, pues, podríamos dar una cotización estimada. Exactamente, necesitamos ver pues un poco las dimensiones de la organización, de si ya tenemos algo hecho o no, el alcance geográfico del sistema, en unidades de negocio, ver un poco la estructura organizativa, una serie de información que os pedimos para poder evaluar. Y aquí otro de los puntos comenta si es posible realizar auditoría del avance de la SBS sobre el sistema. Sí, dentro del propio sistema no lo hemos comentado porque al final también hemos visto de manera general algunas de las opciones que tiene, pero una de ellas es la posibilidad de tener esta opción de auditoría donde de las diferentes normativas de la SBS nosotros podremos ir realizando esa auditoría. Toda la información estará ya dentro de Global Suite, es decir, ya la tendremos dentro del sistema, podremos detallar o ver cómo están cada uno de los controles, es decir, poder tener esas observaciones en las que ya hemos ido trabajando y viendo si realmente estamos alineados a la normativa y sobre todo, bueno, pues llevarnos tarea de cada una de estas revisiones donde dentro del informe de auditoría que nos permite definir la solución, poder tener ese conjunto de no conformidades, hallazgos de auditoría, correctivas, preventivas, acciones de mejora, para que tengamos pues ese proceso pues más automatizado, bueno, más fácil de realizar ese seguimiento que no a través de ese continuo intercambio de correos, sino a través de plazos, de acciones concretas que el sistema nos va a ir recomendando o ir avisando en ese sentido.
Y por último, comenta, orientado al reglamento de seguridad y ciberseguridad, que si viene también en el sistema, sí, en este sentido, bueno, pues tanto el reglamento que ha salido nuevo como cualquier otro que se vayan incorporando, pues nosotros estamos alineados y todo el equipo de consultoría de César analiza esas normativas, las incorporamos dentro de nuestros apoyos y, por supuesto, dentro de la solución. Entonces, tanto esas como cualquier otra que se quiera incorporar, no habría ningún tipo de problema. Entonces, por lo que veo, no hay ninguna cuestión adicional. Sí. Si cualquier otro punto adicional, sin problema, nos lo podéis ¿Alguna hay comentar. más? Creo que Hay una sí, ha entrado. pregunta, sí. Te has dejado, me parece que una, Sí, creo. sí. Al adquirir la herramienta Global Suite, se brinda un servicio de asesoría o consultoría a fin de cumplir con las etapas de la gestión de la continuidad y así dar cumplimiento a la normativa regulatoria de la SBS. Sí, no sé si ese punto. Bueno, son dos cosas separadas. O sea, una cosa es la herramienta y otra cosa es el servicio de consultoría. Evidentemente, nosotros cuando hacemos un proyecto de consultoría utilizamos siempre la herramienta. Si ya se tiene la herramienta, porque ya se tiene, no hace falta, se puede contratar solo el servicio de consultoría, no hace falta, no va unido, vamos a decir, ¿vale? De hecho, cada uno tiene su tiempo. La licencia de la herramienta va por un lado, eso queda en el tiempo y el proyecto de consultoría va limitado en un espacio de tiempo finito. Entonces, bueno, tiene un precio para la realización del proyecto. Otra cosa es que luego haya un mantenimiento posterior, que también es fácil que nos lo contraten para no dejar de actualizar el sistema. Lo que pasa es que ahí la carga de trabajo es mucho menor que en la implementación inicial. Entonces, bueno, se puede contratar por separado perfectamente. Ok, perfecto. Sí, en ese sentido, pues al final, tanto por un lado la herramienta como por otro lado la consultoría o de manera integrada, lo podríamos ver el detalle y detallar, ¿vale? Así que nada, en este sentido, bueno, pues agradeceros la asistencia. También un punto por recordaros, ahora habrá un formulario un poquito pues para que evaluéis qué os ha parecido este webinar, que a nosotros nos es muy útil pues, para seguir en esta línea, e ir comentando pues todas estas novedades que existan, o incluso pues como en la 504 seguramente realizaremos un webinar en este sentido para dar esas claves, esos controles, incluso la posibilidad de llevarlo de una manera integrada. Y nada, todo ese detalle, encantados y nos vemos en los próximos webinars. Un saludo a Muy bien, todos. Muchas gracias. muchas